Y México necesita otro gol. El traslado viene para Aldosari. Aldosari que viene y que toca Aldosari. Se acabó el Mundial. Se acabó el Mundial para México. Arabia hizo un golazo tremendo sobre la compensación. Era tanto el esfuerzo, estaba tan volcado, estaba tan echado para adelante. Y Aldosari nos manda de regreso a casa. Como sucedió en el 78, México no pudo hacer la heroica hoy entregándose en el complemento, cambiando el parado, peloteando a Aldosari. El Tata Martino y compañía se van a pesar de que en este juego merecían mejor suerte, pero no alcanzó. Que se vayan todos, güey. No hablo del Tata, no hablo de... Hablo de los jugadores, güey. Yo creo que hablamos desde un punto más alto, desde la federación, güey. El futbolista no tiene el nivel apropiado para realmente montar una selección que pueda competir y lograr resultados. No hay proyecto porque no hay proceso porque no hay proyecto. Esta generación ya se va al carajo. Se va Herrera, se va Moreno, se va Guardado, se va Ochoa, se va Raúl Jiménez, se van esos. Porque por primera vez en 7 mundiales no clasificamos a los octavos de final. Ojalá se tomen decisiones de las que duelen, como dolió hoy a la afición lo que vivimos. Jair, sí, muy buena la pelota. Jair se pasó. Ahora México es el teatro de la Copa del Mundo. Todo vuelve a comenzar cada vez que rueda la pelota. El fútbol no tiene memoria ni final. Se reinventa en cada pase, en cada caída, en cada grito. Es un milagro de energía humana que no se agota. Un rito que mezcla la fe y la derrota. No hay nada más incierto, más hermoso, más capaz de unir a multitudes y separarlas al mismo tiempo. Cada partido es una aventura colectiva donde todos ganan y pierden. Aunque el dedo acusador o el altar de la gloria siempre señala a uno solo, nos gusta creer que entendemos el juego, que tenemos razón, pero el fútbol, como la vida, se burla de nosotros. Pues siempre existe la renovada ilusión mientras compitas en un campeonato mundial, pues siempre existe la idea y la posibilidad de que mejores tu rendimiento en comparación con el anterior. Pero si nos ponemos a ver, casi siempre pasa lo mismo, casi siempre el equipo mexicano se queda a un paso del salto de calidad, ¿no? A un paso de lo importante, a un paso de hacer historia. Pero lo que sí sé es que con cada Copa del Mundo esto se renueva, se revitaliza y el negocio del fútbol crece, ¿no? No en balde las bondades o los beneficios de inflar cada 4 años el globo tricolor. Eso yo lo he visto desde el 70, y he visto cómo se revienta cada 4 años más o menos estruendosamente, pero se revienta porque hay que vender el producto al máximo. Y para venderlo no hay como convencer a la gente de que ahora sí México, la selección mexicana puede ser campeona del mundo. Tiene el pelotazo 10, 8, aquí viene Luis Matador. Hasta la primera década del siglo XXI, el fútbol mexicano tuvo un crecimiento más o menos sostenido. Sí, estábamos acostumbrados a perder con Brasil. Maxi, segundo palo. Viene para Maxi. Atacó poco. O con Argentina. Pero con la dignidad de haber jugado muy bien. Hoy parece lejano ese 1999 cuando México se plantó de tú a tú con una selección brasileña plagada de estrellas para arrebatarle la Copa Confederaciones. ¡Fírmala! ¡Fírmala! O aquella ocasión en que México se coronó en la Copa Oro. Y por supuesto, el mayor logro de una selección mexicana, el oro olímpico. Hoy el jugamos como nunca y perdimos como siempre parece lejano, y el sueño de trascender en el fútbol mundial pareciera desvanecerse. Hernán Cortés lanzó la pelota al suelo, y así el emperador Carlos y sus numerosos cortesanos asistieron a un prodigio jamás visto. La pelota rebotó y voló por los aires. Europa no conocía esa pelota mágica.
Pero en México y en Centroamérica se usaba el caucho desde siempre, y el juego de pelota tenía más de 3.000 años de edad, o al menos así lo cuenta el Popol Vuh. En su forma actual, el fútbol nació hace más de un siglo. Nació hablando en inglés, y en inglés habla todavía. Es un lugar raro y precioso que parte de nuestra cultura común, una religión sin ateos, un repositorio de identidades poderosas, un complejo juego de rituales colectivos y conversaciones públicas en un mundo profundamente individualista, atomizado y dividido. Un lugar en el que nos mezclamos socialmente, que trata de nosotros, no del yo. En México, el fútbol no es nada más un deporte, es un acto de ilusionismo. Cada mundial, la selección aparece en escena como un mago que promete milagros y desaparece antes del final. Ganamos un partido y sentimos que conquistamos la historia. Perdemos otro y comprendemos que la ilusión era más importante que el resultado. La selección es como un truco de magia que todos queremos creer, porque en la ilusión encontramos algo más grande que el fútbol. Quizás nos vemos a nosotros mismos, a nuestras esperanzas y nuestra historia. México siempre nos da más ilusión de la que merece. La expectativa siempre es superior al resultado. Una esperanza, una ilusión, una alegría, una satisfacción, un pretexto para divertirse y para viajar. Pero sobre todo, yo creo que una ilusión, una esperanza. Lo que pasa es que a veces esa esperanza, creemos que la esperanza de nuestra vida está basada en esos 11 hombres, ¿no? Y llegar a eso, pues luego el descalabro y la decepción es enorme, son enormes. Los colores de la selección son para muchos la única certeza digna de fe absoluta y la fuente del más alto júbilo o la tristeza más honda. Y pese a todo seguimos celebrando, porque las emociones colectivas se hacen fiesta. Mira, la historia de la selección mexicana en términos deportivos es la historia de un romance con el fracaso, prácticamente. Es un caso muy particular porque la afición mexicana históricamente ha sido muy leal. Es de las aficiones que más gasta dinero cuando tiene o cuando decide acompañar a su selección a un mundial. Pero entre 1950 y 1970 la mayor parte de los partidos de la selección en mundiales fueron derrotas. Y eso no hay que perderlo de vista. Era un equipo acostumbrado a perder. 1928, Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Primera participación de México en un torneo internacional oficial, pero el arco mexicano es avasallado una y otra vez por la selección española. Nuestro país debuta con el pie izquierdo, 7-1. 1930. México juega su primera Copa del Mundo en Uruguay y parte desde el puerto de Veracruz para llegar después de un mes al partido inaugural en Montevideo contra Francia. Los galos harían la primera anotación. Lucien Laurent anotaría el primero de 4 goles que sellarían la primera de muchas derrotas mexicanas en Copas del Mundo. Manuel, el Chaqueta Rosas, anotó el primer autogol en la historia de los mundiales de fútbol. Marcador, Chile 3, México 0. La selección quedaría en último lugar del primer mundial. 1950. La selección regresa a una Copa del Mundo, pero la historia no es muy diferente. Los mexicanos regresan a casa sin puntos y en el último lugar de su grupo. Para Suiza 1954, México disputaría solo 2 partidos y perdería de nuevo. Pero por fin, el 11 de junio de 1958, y tras casi 30 años, México conseguiría su primer empate contra Gales, un punto que sabía a gloria. 1961, Estadio de Wembley, Londres. La selección mexicana enfrenta a la selección inglesa en un amistoso en una época donde el fútbol mexicano se jugaba con la fe del carbonero. Creíamos que el entusiasmo compensaba la técnica. De un lado, Bobby Charlton y Bobby Smith. Del otro lado, Raúl Cárdenas y Chava Reyes. Pero ni siquiera el ídolo nacional, la Tota Carvajal, pudo evitar los 8 goles ingleses. Pero la verdadera tragedia no ocurrió en el césped, sino en la redacción de un periódico. Manuel Seide, cronista de una pluma ácida y humor de verdugo, observaba la debacle desde la distancia. Así, Seide afiló la frase que nos perseguiría por décadas.
Nuestros jugadores, en la inmensidad de Wembley, no parecían futbolistas, sino ratoncitos verdes que corrían despavoridos por toda la cancha, buscando el agujero por donde escapar ante la presencia del león inglés que no los dejaba ni respirar. Fue un bautizo de fuego. El apodo se convirtió en nuestro ADN, el equipo que juega como nunca, pero se asusta ante el tamaño de la historia. Te voy a contar el origen de esa frase, investigué a fondo. Hubo un partido que México visita a la selección inglesa a inicios de los 60 y nos meten creo que 8 goles. Y el técnico inglés, que luego sería campeón del mundo, Al Ramsey, le preguntan por la selección mexicana y dijo que jugaron como conejos espantados. ¿Cómo son las traducciones? Creo que dijo conejos, capaz que dijo ardillas, y perdón si me equivoco. ¿Cómo son las traducciones que Manuel Seidel retoma y coloca los ratones verdes? Y evidentemente ha habido muchas ocasiones en que México se ha comportado como tal. Denigrante esto de los ratones verdes, claro, pero la selección de aquellas épocas pues aportaba elementos como para fortalecer esa visión de Seide, que era un gran columnista, ¿no? un gran articulista. Creo que el problema del deporte mexicano no lo podemos aislar de otros problemas, ¿no? Del ámbito social, económico, político, cuestiones de raza, de alimentación. Es muy importante considerar cómo es que la selección mexicana ha sido promovida como un símbolo nacional a partir de ciertos valores, que es algo muy, muy particular de México. Han sido realmente una especie de antivalores. ¿A qué me refiero con eso? La noción del fracaso, la noción de la cobardía. Todavía hasta el día de hoy es muy común escuchar que la selección mexicana representa a las y los mexicanos, todos esos supuestos valores y esos elementos esenciales de la mexicanidad, y que representa muy bien que tenemos un problema de mentalidad. Yo creo que hay que poner a la selección en su justa dimensión. Es un equipo de fútbol que representa al fútbol mexicano, que yo diría que sí representa a México, porque hay colegas que respeto mucho que dicen que no representa a México, pero bueno, como quiera, pues sí, es México, dice México aquí. El escudo de la federación, pero sí dice México, son los 11 mexicanos que van a pelear por México y a representar a México. Yo no veo mal que se diga que representan a México. Sí, van representando un país, no van representando a China ni a Japón, van representando a México. Jugando también con esto, con esta confusión entre patria y selección, ¿no? El de veras creer que cuando una selección mexicana gana el país entero, o cuando pierde el país entero, cuando las ganancias y pérdidas del país deben estar en otros ámbitos, ¿no? Pero esto también es fomentado por los medios, por la televisión, porque así vendes más fácil el producto, ¿no? Te convenzo de que no eres buen mexicano si no te duele la derrota de tu selección, o si no gozas como loco y te vas al ángel con el triunfo de tu selección. Cuando hay mexicanos brillantes, igualmente valiosos, a los que puede no interesarles el fútbol en general, ni la selección mexicana en particular, ¿no? Me parece lamentable porque creo que la mayor parte de los aficionados no reparan en eso. No se dan cuenta de que la Federación Mexicana de Fútbol es una entidad privada, de que la selección mexicana es un producto, o sea, es una marca registrada. México no está ahí, la nación no está en la cancha, no te está representando y además no les importas. Y eso hay que entenderlo. Lo que quiera la afición no le importa. Mientras la afición siga gastando, la federación va a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué habría de cambiarlo? Chile, 1962. México enfrenta a Checoslovaquia sin esperanzas. Y a los 15 segundos, la Tota Carvajal recogería el balón de las redes. De nuevo, México hacía historia. Durante 40 años, el gol de Václav Masek sería el gol más rápido en la historia de los mundiales. Pero para sorpresa de propios y extraños, México consigue su primera victoria en las Copas del Mundo. Aún así, México quedaría eliminado mientras Checoslovaquia jugaría la final contra Brasil. Inglaterra, 1966, sería recordado por un joven Enrique Borja. Entonces, cuando estamos ahí en la fila, recuerdo que un compañero me dice, ¿ya viste y oíste? Le digo, pues claro. Y me dice en tono de broma, un poquito nervioso igual que yo, oye esto y ojalá se acabe. Y le digo, ¿qué? No, güey, ¿cómo que se acabe? Que dure todo el tiempo posible. Él también sentía esto, no quería que se acabara, pero su expresión, y brincamos. Y en eso cuando salimos, Kenny, todo el público ese lleno, pues lógicamente hay mucha gente de distintas partes del mundo, pero estaban los mexicanos, sentías y oías
lo que era, y volteabas a ver y veías sombreros, veías camisetas, zarapes, México, gritando todos los nombres. Probablemente en ese momentito yo no escuché mi nombre, pero oía México más que otra cosa. Eso era lo importante. No eres importante tú, es importante tu país, la oportunidad que tienes. Ya no te quiero decir que meto un gol, me lo anulan, pero después meto un gol y es válido. Tratando de colarse, jugando, Borja, no falles, gol de México, gol de México, y miren ustedes, qué júbilo, gol de México, a ver si se lo anulan a este también, gol de México, y ahora es cuando, muchachos, Francia 0, México 1. Que después me entero en la narración que veo con don Fernando Marcos, no falles, Borja, no falles, luego gol de México, gol de México. En la transmisión me doy cuenta de una cosa que me sirvió para toda mi vida. Cuando voy a hacer la jugada del centro de Aarón, Fernando Marcos dice, no falles, Borja, no falles. Pero cuando meto el gol, no dice gol de Borja, dice gol de México. Y así es. Tú estás representando a México y entendí que cada vez que tú representas a México en cualquier actividad, tú eres importante, sí, pero nunca tanto como es tu país. ¿Por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué si tenemos la pelota en las manos hay que soltarla? ¿Por qué tiene que producirse el error en el momento crítico? ¿Por qué? Esa es una incógnita que algún día responderá alguien. Pero esto ya no nos parece de fútbol, ya nos parece de algo más. No es que los mexicanos y las mexicanas no podamos, sino que al enfrentar grandes desafíos nos da miedo, nos acobardamos, somos indisciplinados porque nos gusta la fiesta, somos esencialmente festivos. Y todos esos discursos vienen también de la serie de estereotipos que se construyeron en el México postrevolucionario. Después de la revolución, durante los años 20, 30, 40, se crea un imaginario social que caracteriza a los mexicanos con ciertos aspectos, a las mexicanas y a los mexicanos. Es típico esta imagen del charro bailando el jarabe tapatío con una china poblana, ¿no? El hombre festivo, el mariachi valiente, agresivo, violento, que canta canciones como Pedro Infante y Jorge Negrete. Esto también se reproduce en el fútbol. La idea de que México va a jugar como nunca, pero perder como siempre. ¿Por qué? Porque creo que somos un pueblo que se alimenta de la esperanza, de la ilusión, de que mañana todo va a cambiar, de que vamos a ser mejores. Pero yo te voy a decir una cosa sinceramente. Cada quien puede tener su opinión y con argumentos. La razón por la que México no ha dado un paso adelante no ha sido por falta de osadía, no ha sido por falta de valentía. Sí ha sido por falta de fútbol. El condimento medular que ha frenado a México de llegar a cuartos de final, de llegar a semifinal, de dar un paso más, ha sido por falta de fútbol. Me llama la atención que es común que en la calle la gente me diga, es que no le echan ganas. Te aseguro que sí le echan ganas. Pero hay un punto en el que las ganas no te alcanzan, lo cual es todavía más fuerte, como crítica. ¿Cómo puedes aspirar a que México sea campeón del mundo del fútbol si desde ahorita los chavos que podrían ser campeones, los chavos que ahorita tienen 8 o 9 años, no están alimentados como lo están los alemanes, los brasileños, los argentinos, los españoles? No tienen la misma cultura deportiva, no tienen el mismo nivel educativo, no tienen las mismas herramientas y desde ahorita ya se van rezagando en esa competencia. Sí creo que el problema del deporte mexicano en general y del fútbol mexicano en particular tiene mucho que ver con todos estos factores. Pero en términos de miedo, yo no lo diría. Hubo selecciones que no calificaron en segunda ronda que tenían un mayor condimento de personalidad, que fue mejorando. La del 66, por ejemplo, que le empata a Francia, que le empata a Uruguay.
La del 62, por ejemplo, que le hace partidazo a España y pierde en el último segundo con el gol de Peiró y luego le gana a la postre de su campeona Checoslovaquia. Ahí se iba dando un cambio. Me parece que es fuerte el apodo de ratones verdes. Sí, la personalidad es un tema diferente que la osadía. Así como digo que a México no le ha faltado valentía, sí le ha faltado personalidad. Pero yo creo que lo que respalda la personalidad muchas veces es también la capacidad y la confianza para hacerlo o la falta de conocimiento que tienes para hacerlo. Talento futbolístico es donde yo coloco la principal diferencia entre muchas más. Probablemente ningún país ha sido mejor anfitrión de las Copas del Mundo, pero mientras los estadios brillaban, en la política se cocinaba un fraude electoral y el fútbol mexicano se hundía en su propio sistema. Bueno, la historia del caso de los cachirules comienza en abril del 88. ¿Sí? Veníamos del Mundial 86, de que el presidente de la FIFA, Joao Belange, dijera el mejor mundial de la historia. La organización, la gente, el ambiente, los partidos, la seguridad, todo salió perfecto. Felicidades, México, hijos, hermanos, o sea, éramos uña y carne, ¿no? O sea, todo México y la FIFA, había una gran relación. Y los directivos mexicanos, Emilio Azcárraga mismo, Guillermo Cañedo, el mismo Rafael del Castillo de la Federación, todo el mundo hablaba bien de lo que había sido el Mundial, de los elogios de la FIFA. Todo empezó en 1988, cuando Toño Moreno recibió un anuario con la lista de todos los jugadores registrados por la Federación Mexicana de Fútbol. Poco después, leyó un boletín de prensa con los nombres de los jugadores convocados para el Mundial Sub-20. Cuando Toño cotejó la información, cayó en cuenta que las edades de los jugadores no coincidían. Y entonces yo crucé esa inquietud de siempre. ¿Por qué la federación hace trampa y manda jugadores que se pasan de edad? Un día nos van a cachar. Bueno, pues resulta que fui a la presentación del anuario, llegué a mi casa y dije, a ver, por ejemplo, ahorita hay una selección que está en Guatemala buscando boleto para el Mundial Juvenil. ¿Cuántos de esos jugadores el anuario mintió? Pensé yo. Y les han de haber cambiado la edad. Y mi sorpresa fue que no mintió. El anuario pusieron la verdad. La verdad era que había jugadores que hicieron pasar en el Mundial o Premundial Juvenil que tenían ya 20, 21 o 22 como menores de 19. Al día siguiente, el acumulador periodista escribiría una columna en el diario Ovaciones, que cambiaría la historia de nuestro fútbol. En el Ovaciones, que la gente leía del fútbol, hice una columna al día siguiente. Dije, ayer me regalaron un anuario, una federación, y de acuerdo con ese anuario, o estamos haciendo trampa, ¿sí? O el anuario está mal, ¿sí? O estamos haciendo trampa. Porque si el anuario dice que los jugadores se pasan, pues estamos haciendo trampa. O si se equivocaron en el anuario, pues no estamos haciendo trampa, pero que corrijan y que expliquen lo del anuario. O sea, yo ponía las dudas de por qué la federación nos dio y se autobalconea. Esa fue mi columna. Después de que me dieron el anuario, lo revisé. Eso detonó todo. Miguel Ángel Ramírez, del periódico La Jornada, siguió la noticia y revisó las actas de nacimiento presentadas por la Federación y reveló que en efecto habían sido falsificadas. Entonces, en La Jornada él comenzó a publicar la trampa, ya con evidencias que son las que pedía la Federación. O sea, entonces la bola de nieve comenzó a crecer, que llegó el momento que los guatemaltecos, yo no les llevé información y no sé ni quién de la Federación estaba allá. Los guatemaltecos vieron el escándalo que había en México y entonces dijeron, vamos a protestar con la FIFA. Porque si México, que había ganado ese premundial para ir al Mundial de Arabia, era descalificado, ellos iban. Entonces les convenía acusarnos. Y aquí tenemos otras actas, copias certificadas, en donde se prueba que los dos jugadores del Monterrey rebasan la edad. Y entonces, si como dice el doctor, él no sabe, alguien en su federación debe de saber. Y esto tiene que aclararse forzosamente porque aquí hay pruebas de actas que son perfectamente legales y que se sacaron el día de ayer en Monterrey. La persona esta me dijo que firmara los documentos estos, los cuales yo no leí. Y me decía, porque si no los firmaba, me iba a partir toda la madre. Y que papá y mamá iban a estar en la cárcel de perder 8 años. Que ya tenían la soga al cuello y hubo muchas amenazas por parte de ellos. Yo creo que
Por eso firmé los documentos, no porque no reconozco la declaración. Y México, los directivos, yo creo que se confiaron. Dijeron, a ver, aquí fue el Mundial hace 2 años, nos daban apapachos, o sea, ni modo que castiguen a México. Pues sí, cuando la delegación de directivos, ya que la bola de nieve creció, fue a la FIFA para pedir que no castigaran a México 2 años juveniles, se encontró que el ejemplo quería ser mundial y castigaron 2 años a todas las categorías. A la mayor, que entonces ya no podía ir a eliminatorias para Italia, a la juvenil, a la infantil, y a los mismos directivos lo suspendieron. Esto es lo que le pasó al fútbol mexicano. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, anunció el día de hoy que elimina a México definitivamente de cualquier torneo organizado por la FIFA en los próximos 2 años. Esto tiene consecuencias graves, ya que no solo México quedará eliminado de los Juegos de Seúl, sino que no tendrá oportunidad de participar en las próximas eliminatorias con miras al Campeonato Mundial de Italia 90. Y Nacional causó hoy la sanción aplicada por la FIFA al fútbol mexicano. La suspensión de la Federación Mexicana de Fútbol durante 2 años para participar en todas las competiciones oficiales de FIFA. El lugar de México sería ocupado por Estados Unidos, país sede del Mundial de 1994, donde el interés por el balompié era casi nulo. Ellos tienen su propio fútbol. El béisbol, como su deporte nacional, el golf, el básquetbol y hasta la lucha libre son los deportes más consumidos por los vecinos del norte, por lo que había que calentar al equipo estadounidense. To the game of football, or as we call it, soccer, but football, and that is an amazing thing. A cambio de ser excluido del Mundial, Televisa recibió prebendas compensatorias. El país perdió en el deporte, pero en el negocio ganó la cúpula empresarial. Sí, bueno, esta especie de maridaje entre fútbol y televisión en México tiene varias aristas, ¿no? Sí ha sido nocivo en algunos sentidos, pero ha sido benéfico en otros. O sea, el fútbol no sería lo que es sin el apoyo de la televisión, particularmente de Televisa en su momento. Y Televisa y los medios de comunicación en general no serían lo que son sin el alimento del fútbol, que sigue siendo un producto de consumo muy, muy apetecible, ¿no? para la gente. Entonces, esa relación, esa especie de simbiosis ha sido benéfica para ambas partes, pero también después causa el daño irremediable, ¿no? Las decisiones las toman unos cuantos. Antes era nada más la gran televisora, ahora son 2 televisoras y dos socios más que tengan esta oligarquía de 5 o 6 personas que manejan el fútbol mexicano a su antojo, y que yo sí creo que son los principales responsables del rezago, del estancamiento o la especie de retroceso que en los últimos tiempos se ha manifestado en nuestro fútbol. Es muy importante entender que el fútbol que consumimos hoy es un espectáculo deportivo. Es decir, es un servicio de entretenimiento. El fútbol que vemos está hecho para ser consumido. Y a mí me parece que la familia Azcárraga fue de las primeras en México en identificar esa simbiosis entre medios de comunicación y fútbol. Creo que tenemos que empezar a hablar de cómo el fútbol le han hecho daño a los intereses de los medios de comunicación y de las televisoras en general en el mundo. O sea, y obviamente pues eso se manifiesta en nuestro país una vez más con sus particularidades, ¿no? En donde tenemos, ¿no? Ese duopolio que nos habla también de la poca diversidad de opciones que existe para el entretenimiento en México. Pero sí creo que el deporte circunscrito a los intereses comerciales de una televisora o de 2 televisoras, pues lógicamente sufre consecuencias y tiene que renunciar a una autonomía que quizás le permitiría explorar los proyectos desde otro lugar. Y la realidad es que, así como México se ha visto beneficiado de algunas circunstancias del control de las televisoras, ha habido también muchas otras facetas que han sido porque los demás dueños del fútbol mexicano, que en un caso atípico a nivel mundial, son los accionistas de la selección. Tú no creas que el Rayo Vallecano o el Madrid están pendientes de la selección española o decidir quién dirige a la selección española, mucho menos el Chelsea o el Bournemouth con la inglesa, y así nos seguimos. En México son los accionistas de la selección y así fungen los dueños. Y los dueños han tenido o han generado el marco para permitir que la voz de unos de ellos pese mucho más. Y es la responsabilidad compartida de todos los dueños, por omisión o por comisión. Son esos oligarcas los que
hacen que prevalezca el beneficio económico del corto plazo por encima del beneficio a largo plazo del fútbol en sí, del producto que ofreces. Mientras les reditúe, mientras haya dinero, no les preocupa realmente sembrar para producir un fútbol mexicano mucho mejor en todos los sentidos. Ahora México es el teatro de la Copa del Mundo. Pero luego venía el 94. Entonces hubo cambio federativo. Lejos de que los directivos que normalmente ponía Televisa, pues hubo una votación diferente en la que quedaron el presidente Francisco Ibarra, García de Quevedo del Atlas, y Emilio Maurer, que estaba como de moda, directivo del Puebla. Y pesaban lo mismo. Yo te diría, uno era el director y el presidente y el otro el sub o lo que quieras, pero eran Maurer, Ibarra o Maurer. Y ellos dijeron, vamos a sacudir al fútbol mexicano. Cuando regresemos después del castigo hay que traer un técnico de nivel, con mucha inteligencia, que hable español, y trajeron a Menotti. César Luis Menotti había tomado el cargo de entrenador de la selección argentina en 1974. 2 años después, se enfrentó con el golpe militar. Era miembro del Partido Comunista. Pensó que sería despedido. Sin embargo, los militares le dejaron trabajar y asumió el reto de crear y darle una Copa del Mundo a Argentina, en medio del horror y sin ser cómplice ni de poner sus convicciones. Pero ni siquiera él pudo con la silla caliente mexicana. Fue un momento muy caótico, porque no por condenar el control de Televisa, vamos a aplaudir que también Emilio Maurer era indefendible por muchos lados. Lo que pasa es que ya no, nos gusta dejar en la historia un maniqueísmo tremendo de o buenos o malos. No hay buenos y hay malos, hay muchos rangos de grises. Y cuando cae la gestión de Maurer, Menotti decide que se va. Antes Menotti había sido muy criticado porque gente suya, Cayetano Rodríguez, va a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, una gran generación que no trascienden, esos juegos no avanzan a la segunda ronda. Menotti empezó a colocar muy buenas bases de lo que luego Miguel Mejía Barón iba a consolidar con el subcampeonato de la Copa América 93. Sí dio un paso adelante el fútbol mexicano sin lugar a dudas y sí se desaprovechó un personaje que tenía muchísimo que aportar. La historia tampoco fue muy diferente con 2 de las mejores selecciones mexicanas en la historia de los mundiales. Durante muchos años, el fútbol fue el sitio maravilloso donde Estados Unidos era un país exótico que podía ser vencido. En 1847, Estados Unidos invadió México. Así, perdimos el 55% de nuestro territorio. El dictador Porfirio Díaz dijo una frase que hasta la fecha explica la complicada relación entre el imperialismo y nosotros. Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. En 2002, el anhelado 5º partido se veía más cerca que nunca, y ganarle a la nación que nos superaba casi en todo parecía un juego de trámite. Ese partido fue el que más me dolió. Y ese partido yo creo me hizo entender que el fútbol mexicano era una madeja muy compleja de contradicciones y de múltiples intereses. Es decir, que muchas personas estaban metidas ahí y que no sabían trabajar en equipo. Fue de un dolor que no podrá replicarse por lo que representa Estados Unidos para México como rival, por lo que representa Estados Unidos para México como vecino, una relación tan asimétrica en la que la única asimetría hacia este lado era en el fútbol. En todo lo demás, fuera económico, fuera peso político, fuera todo lo que tú me digas, incluido béisbol, incluido lo que me quieras comentar, la asimetría era así. Llegados al soccer, ahí sentíamos que la asimetría, el sube y baja, cambiaba de lado. Y en ese 2002 en Corea del Sur vimos que hasta en eso se iba para el otro lado el peso en esa balanza. Respuestas hay muchas. La corrupción, la mentalidad, la mala suerte, jugar como nunca y aún así perder como siempre. Goles en fuera de lugar. El no era penal y hasta falta de mentalidad explican el fracaso del fútbol mexicano y la eterna pasión sin gloria. Hay muchos motivos. Todos se pueden hacer, pero hay un principal motivo y me encantaría
que todos pensáramos de una sola manera. Lo económico tiene que ir de la mano de lo deportivo. Y lo deportivo tiene que ir de la mano de lo económico. Una tierra de la eterna esperanza que no consuma, la promesa que no termina por ser. Puede ser. Pero yo también lo atribuyo a que México ha querido por tantas décadas meterse a los 8 primeros de una Copa del Mundo. Lo consiguió las 2 veces en casa, en el 70 y 86. Pero ¿por qué lo íbamos a conseguir si nunca hemos sido uno de los 8 fútboles que mejor trabajan? Y la gente también, después de estar deprimida y triste y de, perder la esperanza, resulta que al poco tiempo, cuando ya se acerca, empiezan las eliminatorias y empieza el siguiente mundial o el ambiente y la ilusión del siguiente mundial, el público vuelve a volcarse porque es un público futbolero, es un público devoto, es una afición fidelísima que pues no deja de creer en la selección mexicana y en el milagro. O sea, la afición mexicana cree en milagros. Y el milagro nunca llega. Pero no porque no llegue, se le quita la ilusión al mexicano de apoyar a la selección mexicana y de creer que ahora sí, por fin, vamos a llegar al 5º o ahora 6º partido en el próximo Campeonato del Mundo. Creo que lo primero que habría que definir es qué es trascender, porque permanentemente pensamos que la trascendencia obviamente está afincada en éxitos deportivos, pero esos éxitos deportivos son reflejo de una cultura y esa cultura no la hemos podido permear al interior de la selección nacional varonil mayor. Entonces, me parece que hay una cultura muy tóxica alrededor de la selección nacional, llena de cacicazgos, llena de intereses comerciales, atravesada también por una lógica muy siniestra de la prensa, que por un lado se siente con la necesidad de exaltar el producto que le alimenta, ¿no? Y por el otro lado también de golpear, ¿no? a un producto buscando migajas en la economía de la atención que vivimos hoy en día. Mientras la afición siga gastando, la federación va a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué habría de cambiarlo? ¿Por qué habría de esforzarse en producir más y mejores jugadores, en tener una selección competitiva, en tener una liga que realmente sea muy poderosa? No les importa porque el dinero sigue llegando. Y en lo que respecta a la selección mexicana de fútbol, el gran negocio está con los inmigrantes mexicanos de Estados Unidos. Por eso se hacen los partidos allá, porque allá está la caja, allá está lo que realmente importa. Tienes que entender que este es un negocio. El deporte en sí es un negocio, nos guste o no. Románticos para nosotros, ay sí, el amor a la camiseta. Ellos lo que quieren es dinero. ¿Por qué quitan el ascenso o el descenso? Pues porque para que no se vaya a devaluar sus franquicias. Tú me dices qué mal los partidos, pero lo ves llenos de anuncios. Y vamos a hablar como medio tú en la pública y yo en la privada, vamos a hablar de ese juego miserable que es Viernes Botanero. Entonces, ¿de qué nos quejamos de que les guste el negocio? Pues por supuesto, y nosotros, queriendo o no, somos parte de eso que nos quejamos. Porque entonces, no, es malísimo, es que nada más quiere dinero. Pues no lo consumas y vas a ver que cuando no lo consumas, pero nadie lo va a hacer. El problema está en los que buscan el negocio del corto plazo. ¿Y el negocio del corto plazo cuál es? Más que formar jugadores, porque no sé qué va a pasar con ellos en 4 o 5 años, le entro ahorita a la compraventa, a veces llevándome mi tajada de por medio, y ahí veo el negocio del corto plazo, negocio además ilícito. Sí podrían cambiar las cosas, pero yo no veo que se esté sembrando lo necesario como para cambiarlas. Creo que eso sucederá cuando los oligarcas del fútbol pierdan este control del negocio, pierdan este control del pastel, algo que probablemente sucederá en algún momento porque los tiempos los vayan obligando a ello, ¿no? O cuando para ellos deje de ser el negocio que es y les preocupe revitalizarlo como tal. Desde mi perspectiva, la afición mexicana debería empezar a entenderse mucho más como eso, como consumidor. Si quiere incidir en ese fútbol,
habría que hacerlo de esa manera. No consuma su producto. ¿Quién quiere consumir un producto malo? Un producto que es goleado, que pierde, que no pasa de la siguiente ronda. ¡Qué flojera! ¿Quién se identifica con un equipo de perdedores? De modo que yo no le auguro mucho éxito a la selección, a menos que, pues nos echen la mano. Que tampoco lo veo descabellado, ¿eh? O sea, sí me imagino a México llegando a los cuartos de final, pero más por una serie de alineación de los astros muy misteriosa, que tal vez se refleje en el arbitraje, que por méritos propios. Entonces, este fútbol mexicano, si no tienes jugadores en equipo top, si nuestra liga está mediocrizada, porque realmente es una liga para 8 equipos que pueden ser campeones y lo demás son comparsas, pues, ¿de dónde puedo yo ilusionarme que vamos a ir que tendría que ser este otro partido? Para ilusionarme, necesito apelar a la fe y al de allá arriba. Yo creo que va a pasar lo mismo de siempre. Librará la primera ronda y no creo que llegue al sexto partido, porque no veo un equipo sobrado de calidad. A ver, yo no veo elementos para pensar que las cosas sean diferentes en un ciclo que ha tenido a 3 presidentes de Federación Mexicana de Fútbol. Empezamos con John, seguimos con Juan Carlos, estamos llegando al Mundial con Mikel. Yo no veo que las cosas puedan ser diferentes en un ciclo que ha tenido directores deportivos para todos lados, porque estuvo por ahí Ordiales y estuvo Ares de Parga y finalmente se quedó Duilio. Porque ha habido 3 directores técnicos en la selección en el proceso: Coca, Jimmy, ahora el Vasco. Javier va a meterle al equipo mucho orden, Javier va a meterle al equipo mucha motivación, pero el resto es la capacidad que tengamos y en eso no nos podremos engañar. La verdad nos terminará por alcanzar. Ojalá me equivoque y ojalá que nos alcance muy lejos en el torneo, pero yo no veo elementos para ser tan optimista. México me parece que va a hacer lo que puede con lo que tiene, no lo que quisiera seguramente. Todos queremos que México llegue muy lejos. Sí confío en que Javier Aguirre no fue contratado para dirigir 11 virtuosos, sino para hacer de lo que tiene 11 guerreros. Y con esos guerreros jugando en territorio nacional hasta 5 partidos, si termina en primer lugar de grupo, creo que se pueden conseguir cosas interesantes. Creo que es una selección a la que le puede ir increíblemente bien o increíblemente mal. No veo que haya medias tintas. Y yo creo que más bien lo que podemos esperar es mostrarle una gran cara de México al mundo, más allá de lo que suceda con la selección. Creo que ahí tenemos que volvernos embajadores de nuestro país, entendiendo que en contraste con las otras sedes del Mundial, México pinta para ser un faro de mayor apertura, un faro de de mayor apertura y de respeto por la otredad, por los otros. Y recibir a esas personas con las puertas abiertas en nuestro país creo que nos da la posibilidad de un posicionamiento geopolítico que, sin importar el resultado de la selección, nosotros podemos ser nuestra propia selección. Sí somos el ya merito, pero si somos ya merito es porque avanzamos lo suficiente para ser el ya merito. Y yo te diría otra cosa. Ahora leí algún colega que decía sobre la seguridad. México no está listo para recibir una Copa del Mundo. No, más que nunca tenemos que estar preparados para eso. Porque sí tenemos cosas tan importantes de las cuales el mundo debe recordar que tenemos. Oferta cultural, gastronómica, de servicios, de playas, de infraestructura hotelera. Somos un país maravilloso que tiene sus padecimientos. Pero de repente, y ese sí creo que es un signo general, tal vez del mexicano, nos damos cuenta de lo que nos falta para llegar a la orilla, pero no de lo que hemos recorrido para llegar hasta ese punto. Si logramos ese cambio de enfoque, incluyendo el equipo mexicano, seguro que nos va a ir mejor. México se ha quedado fuera en los 16avos de la Copa del Mundo, en un partido impresionante contra Inglaterra, en un juego que será recordado por todos los tiempos, en una selección que no merecía este final. México se mira en su fútbol como en un espejo herido. Ahí están sus vicios y sus resistencias, sus derrotas viejas y sus rebeldías obstinadas. No existe una esencia mexicana, no hay un molde secreto donde quepamos todos. Lo que somos se aprende, se hereda
Se corrige o se pudre. Nadie nace condenado a la indisciplina, al miedo o a la corrupción. Todo eso se siembra y también puede deshacerse. El fútbol mexicano está lleno de corrupción, sí, pero también de gente que resiste contra esa costumbre de hacer las cosas a medias y llamar destino al desastre. Porque el fútbol no es solo territorio de los dueños del balón, es también el de quienes desde abajo siguen jugando, soñando, inventando una salida, logrando lo que otros no han podido. Por eso, el jugador mexicano carga con una cruz de oro. Su pueblo le pide milagros cada 4 años, olvidando que la fe no mete goles. Si el sistema que lo rodea está podrido de origen. Y, sin embargo, el milagro insiste. Se asoma en la cancha, en la tribuna, en la memoria de México 70 y México 86. Cuando el poder quiso inaugurar la fiesta y la multitud respondió con abucheos, aquello también era un gol. El de una gente diciendo que las cosas pueden ser distintas. Y cómo no ilusionarnos con los goles de Raúl y Quiñones. ¿Y si sí? Todo vuelve a comenzar cada vez que rueda la pelota. El fútbol no tiene memoria ni final, se reinventa. Es un milagro de energía humana que no se agota. Un rito que mezcla la fe y la derrota. Cada partido es una aventura colectiva donde todos ganan y pierden. Aunque el dedo acusador o el altar de la gloria siempre señala a uno solo, nos gusta creer que entendemos el juego, que tenemos razón, pero el fútbol, como la vida, se burla de nosotros. No tiene corazón, aunque haga latir el nuestro. A veces nos promete la felicidad, otras nos la arrebata sin piedad. Y por eso es infinito. Porque mientras haya alguien dispuesto a soñar con ver campeón a su equipo, aunque sea en el último suspiro, el juego seguirá empezando otra vez.